hermanos, hola hermanas, de nuevo un nuevo sábado de reflexión, sábado en que seguimos, llevamos tiempo, ¿verdad? Ya mucho tiempo llevamos con el Evangelio de Lucas, ya queda poco, pero es interesantísimo. Mirar, vamos a ver hoy, abramos nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 al 27. Es un texto precioso. Se le titula La parábola de los siervos. Recordemos, de la visita a la casa de Zaqueo que hemos visto la semana pasada, Jesús habla, y como era su costumbre, lo hace en parábolas. El caso de Zaqueo y su disposición a hacer con su dinero, ese dinero que había robado estafando los impuestos, y su deseo de restitución, había hecho que a Jesús le surgiera esta parábola. ¿Por qué? El evangelista lo apunta. Jesús estaba cerca de Jerusalén, iba caminando hacia Jerusalén y pronto tendría la entrada llamada triunfal en Jerusalén. Y pensaban ellos que el reino iba a aparecer de un momento a otro, que esto ya estaba a las puertas. Sin embargo, Jesús en alguna ocasión había avisado ya sobre el pensar la eminencia de la llegada del reino de Dios. Y esto vamos a verlo al leer esta parábola. Un hombre de origen noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar después. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena suma de dinero, igual para cada uno, y les dijo: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Cuando los habitantes de su ciudad, de su ciudad lo odiaban, a sus espaldas enviaron una delegación con este mensaje: no queremos que éste reine sobre nosotros. Después de ser investido, rey, señor, regresó y mandó llamar ante él a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno de ellos con él. Y entonces se presentó el primero y dijo: Señor, tu capital ha producido 10 veces más. El rey dijo: está bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te encomiendo el gobierno de 10 ciudades. Llegó otro siervo y le dijo: Señor, tu capital ha producido 5 veces más. Él respondió igualmente: a ti te encomiendo el gobierno de 5 ciudades. Y se presentó un tercero y dijo: Señor, aquí está tu capital. Lo he tenido guardado en un pañuelo porque tenía miedo de ti, porque eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Él, el rey, replicó: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no depositaste mi dinero en el banco? De ese modo, al volver, lo hubiera recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes el rey: quitadle el capital
y dárselo al que ha generado 10 veces más. Ellos dijeron: Señor, pero si ya tiene 10 veces más. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Traed también a aquellos enemigos míos. ¿Os acordáis que al principio habían ido por detrás, intentando minar su reinado? Dice: traed también a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, y decapitadlos delante de mí. Mira, el reino está en situación pendiente, el reino de Dios, de su plena realización. Aquel hombre, el de la parábola, marcha de su propiedad y asigna una misión a sus siervos. En este caso, a 3. Y les entrega y les dice, les da dinero y les encarga que negocien con lo que les da hasta que él regrese. Él no está, está ausente. Y en texto utiliza la palabra mina, que es el salario de unos 100 días. Por eso nuestra versión dice una buena suma de dinero. Esta parábola, hermanos y hermanas, nos está indicando varias cosas. Si se considera el dueño a Dios, si se considera además los siervos, los profetas, que el Señor envió a su pueblo, evidentemente Jesús habla de que cuando Dios aparentemente no se ve, pero actúa en cada uno de ellos, y entonces Él va a pedir a su pueblo qué han hecho con la palabra suya que ha dado para que su pueblo la reciba. Y es que resulta que así actuaba el pueblo de Israel. Pero no hay que olvidar que tanto a ellos como a nosotros, un día el Señor nos pedirá cuentas que tenemos que responder de lo que nos da. Por otro lado, se considera que Jesús habla a sus discípulos y el tema es impresionante y muy comprometedor para nosotros. Hablas de vivir los dones en medio de su congregación. Y cómo no, en medio del mundo. Y destacan los que trabajan y el que no trabaja. Vamos a intentar identificarnos, hermanos y hermanas. Mirad, el dueño no valora lo que produce cada uno. Valora la valentía, el riesgo que representa vivir y hacer fructificar los dones recibidos. Fijaos que el detalle no está en la cantidad, porque los 3 reciben diferente. El punto central está en la actitud de aquellos siervos. Es más importante arriesgarse que no hacer nada. El que se arriesga cree, confía, produce y lo hará según lo recibido. Y no importa si es más o menos. Es más importante la actitud. Porque en la vida cristiana, la actitud es lo que vale para el Señor. La siembra es esencial. El resultado es del Señor. Y Él lo hará fructificar. Y lo hará fructificar según nuestra disponibilidad, según nuestro riesgo. Y nos arriesgaremos en la medida que amemos al Señor. Reconozcamos
que somos siervos y que se nos ha dado administrar las riquezas de Cristo. Subrayo y repito, somos siervos en el reino de Dios, que se nos ha dado administrar las riquezas de Cristo. Y lo que tenemos nos ha sido dado y no tenemos derecho alguno de no trabajarlo. Y debemos usarlo para la gloria de Dios y no en beneficio propio, escondiéndolo por cobardía. A veces nos pasa que escondemos las cosas por cobardía. ¡Ay, qué difícil es para nosotros arriesgarnos! Y qué fácil que es la comodidad de quedarnos lo que el Señor nos da por miedo a padecer persecución. Pero resulta que llegará un momento en que seremos llamados a dar cuentas de esos dones recibidos y de su administración. Fijaos, en el reino, nosotros siervos de Dios, dones recibidos y administración. Concretamente, seremos valorados y juzgados sobre nuestra confianza en Dios y la fidelidad que hemos tenido a su voluntad. Él quiere que trabajemos los dones que hemos recibido de su parte. Trabajémoslo. Y vemos que hay grados de recompensa. Porque esto es inevitable. Quien más tiene, más se le pedirá. Quien menos tiene, menos se le pedirá. Los siervos son tratados según su confianza en el dueño y según su fidelidad a lo que el dueño les ha dado. Pero hay uno que tomó su mina y la guardó. Y dice el texto, en un pañuelo. Y ante la presencia del dueño y confiadamente le dice, Señor, él no piensa, Señor, aquí está tu mina, mira, aquí está lo que me has dado. Lo he guardado porque tengo miedo. ¿A qué? ¿A fracasar? ¿Miedo a sufrir? ¿Miedo a perder todo? Pero si eso es lo que quiere el Señor, que te arriesgues con lo que Él te da. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos aquello que Él nos pide. Y lo demás está en sus manos. El Señor quiere a gente valiente, no quiere a siervos miedosos. Si somos miedosos, se nos quitará incluso lo que se nos ha dado. Quitarle lo que le he dado y dárselo al que tiene más. Pero, ¿por qué a él? ¿Por qué al que tiene más? Porque resulta que ha demostrado que ha sabido arriesgarse mucho más con lo mucho que se le ha dado. Sí, hermanos y hermanas, si realmente deseas servir al Señor, hazlo con lo que Él te da y hazlo con confianza, con valentía, con sabiduría y hazlo sin ningún miedo. Y el Señor te sorprenderá con una recompensa que ni siquiera te puedes imaginar. Seamos valientes, hermanos y hermanas, con los dones que el Señor nos da, para que sea la obra de Él glorificada, que seas siempre
su gloria la que prevalezca sobre nosotros. Sé valiente, no tengas miedo, arriésgate con aquello que el Señor te da. El Señor esta tarde nos bendiga y nos haga comprender y vivir su palabra. Amén.